es Marco Antonio Barrera. Tengo 17 años, soy boxeador profesional. Hay veces en que no hace falta gritar para provocar una guerra. Basta una palabra dicha con desdén. Basta una frase soltada desde el ego para encender algo más peligroso que el odio: la necesidad de demostrar. A finales de 1996, Marco Antonio Barrera no era solo un prospecto, era una promesa cumplida. Con 40 victorias y ningún rasguño en su historial, el mexicano ya se paseaba como campeón del mundo. Pero su estilo aún dividía opiniones fuera de su tierra. Para muchos, era demasiado técnico. Para otros, demasiado contenido. Para Kennedy McKinney, era sencillamente sobrevalorado. Y no lo dijo en privado. Lo gritó ante cámaras, lo escribió en titulares. Y lo peor, lo adornó con desprecio cultural. Dijo que los mexicanos no sabían pensar en el ring, que eran solo bravos, no estrategas, que Barrera no era diferente, que lo aplastaría sin problemas. No era solo una provocación boxística, era un ataque a la identidad. Y aunque el mexicano no respondió con palabras, lo que llevó esa noche al ring no fue solo su guardia cerrada y su jab punzante. Fue una furia controlada, silenciosa, una necesidad de ajustar cuentas con cada golpe. Lo que ocurrió esa noche no fue solo una defensa de título, fue una declaración, un ajuste de cuentas entre escuelas, culturas y estilos, entre un hombre que subestimó y otro que decidió no perdonar. Porque en el boxeo, como en la vida, no todo se arregla con excusas después del daño. Hay cosas que solo se entienden cuando el dolor es explícito. Y McKinney, como tantos otros, descubrió que hay prejuicios que salen caros, sobre todo cuando despiertan a la bestia equivocada. Antes de revivir esta guerra, queremos preguntarte: ¿crees que los insultos previos pueden cambiar completamente el curso de una pelea? ¿Cuál ha sido la provocación más peligrosa que recuerdas en la historia del boxeo? Ahora sí, comenzamos. Marco Antonio Barrera tenía apenas 22 años, pero ya cargaba sobre los hombros algo más pesado que su juventud: la expectativa nacional. Era campeón mundial de peso supergallo por la OMB, con un récord inmaculado de 40 victorias y ninguna derrota. No era un improvisado, ni un producto inflado por la televisión. Era un cirujano del castigo. Feroz al atacar, meticuloso al defender. Su boxeo era una mezcla letal de agresión disciplinada. En México ya lo veían como heredero de la vieja guardia, pero en el extranjero aún lo miraban con dudas. Decían que no había enfrentado a nadie grande, que aún no había sido probado por fuego legítimo, que era una estrella local, no una figura global. Y entonces apareció Kennedy McKinney. McKinney no era cualquier rival. Era un ex medallista de oro olímpico en Seúl 1988, campeón mundial, veterano curtido en combates sangrientos. Sabía lo que era estar en guerra, pero su verdadero poder antes de la pelea no fueron sus credenciales. Fue su lengua. En las semanas previas al combate, McKinney encendió cada micrófono que encontró. Ridiculizó el estilo de Barrera. Lo llamó plano, predecible. Dijo que los boxeadores mexicanos eran todos iguales. Corazón grande, cabeza vacía. Presionan, pero no piensan, soltó ante la prensa. Barrera es un producto de marketing. Nunca ha peleado con alguien como yo. Aquellas palabras no fueron simples provocaciones, fueron gasolina sobre la identidad de una escuela de boxeo forjada en sangre y resiliencia. En México, los titulares ardieron, pero Barrera no respondió. No hizo videos, no dio frases. Hizo lo que hacen los que hablan con los puños. Se encerró en el gimnasio. Su preparación fue silenciosa, metódica, intensa, como un guerrero que no solo busca vencer, sino dejar lecciones. La pelea fue pactada para febrero de 1996, en Los Ángeles. Pero desde antes del primer campanazo, quedaba claro que esto no era solo otro combate titular. El ring sería apenas el contenedor físico de una tormenta emocional que venía cocinándose en silencio. Las declaraciones de McKinney habían resonado como un eco venenoso en cada rincón del boxeo mexicano, y el rostro de Barrera, sereno,
pero tenso, dejaba entrever que esta pelea no iba a decidirse únicamente con técnica. Las apuestas estaban divididas. Los fanáticos mexicanos lo veían como una oportunidad para reafirmar su legado. Los analistas estadounidenses, en cambio, creían que McKinney, con su experiencia olímpica y su pasado de guerras, pondría fin a la racha del joven campeón. Algunos hablaban de una guerra de estilos, otros de un choque generacional. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la intensidad brutal que se avecinaba. Porque lo que se desplegó esa noche fue mucho más que una contienda deportiva. Fue una descarga de identidad herida, una venganza ejecutada con método, una afirmación de que, a veces, el silencio es solo la antesala del castigo más sonoro. Y en efecto, no decepcionó. Desde el primer campanazo, McKinney quiso marcar territorio. Movía los pies con ligereza, soltaba jabs veloces que buscaban mantener la distancia y desconcertar al mexicano. Su guardia era cerrada, su estilo pulido, casi quirúrgico. Pivoteaba con elegancia, lanzaba combinaciones que parecían ensayadas frente al espejo de un gimnasio olímpico. Su plan era claro: frustrar a Barrera, hacerlo fallar, robarle la paciencia. Pero Marco Antonio no era el tipo de peleador que se precipita. Con la mirada fija, aguantó sin desesperarse. No cayó en la trampa del ritmo rápido. Estudió, midió, y en cada oportunidad que el estadounidense dejaba una rendija, Barrera respondía con un golpe al cuerpo que dolía más de lo que aparentaba. Ganchos secos al hígado, uppercuts de corto recorrido, golpes que hablaban por él. Esa forma de boxear sin apuro, pero con intención, es lo que definía al verdadero guerrero mexicano. That would discourage him from throwing it off him, but so far we haven't seen him do that. Incidentally, don't be confused. Johnny Tapia has already been given a victory in the first fight of the mother's maiden name. Just a coincidence. Jab and trying to test. Marco Antonio Barrera comes with the left hook. Los jueces le dieron los primeros asaltos a McKinney. Su estilo lucía, pero Barrera no estaba compitiendo por puntos, estaba cazando. Le fue cerrando las salidas, acortando el ring, midiendo el momento exacto para cortar el alma de su rival. Y cuando McKinney se sintió cómodo y quiso aumentar el ritmo, cometió su primer error: subestimó la trampa. As he landed 3 in a row. Because McKinney's a bit too far. Hard left hand by McKinney. Lacking snap at this moment. Because he's frustrated. McKinney getting more and more aggressive. He's getting careless, son. Barrera's making it look too easy to him, and he's getting careless. This is a fight. En el quinto asalto, Barrera lanzó una derecha recta que entró como cuchilla entre las manos de McKinney. El impacto fue seco. El estadounidense tambaleó, y en ese segundo, todo cambió. Ya no era un duelo de técnica contra presión. Era una guerra entre un hombre que venía a enseñar y otro que venía a castigar. Powerful belief of Kenny Adams is that Barrera
can't fight going back, but he doesn't do it much, and therefore he's not as experienced at it as he is. Now as round 5 arrives. As long as he doesn't get too close and doesn't get too used to pushing Barrera back. Like that hook. That's why I say you shouldn't go forward too much and get too close to him, because there they turn it into... And so far, McKinney's been able to accomplish the difficult task of certainly McKinney's okay at this moment. Yes, he is. What we would say in Barrera's head. Here, and if he gets too flat-footed, he'd be okay. Well, they might be a little disappointed. Lo que siguió fueron rounds cargados de fuego. McKinney caía, pero se levantaba con más rabia que piernas. Barrera sangraba, pero eso solo parecía energizarlo más. La pelea se volvió visceral. Golpe a golpe, ambos escribían un relato de dolor y orgullo. Pero había una diferencia vital. Mientras McKinney peleaba por controlar el caos, Barrera lo abrazaba. Undisciplined by referee Pat Russell. Changes. He can just play him with the jab. That's what he should do. That's why I say he should stay out. He should not press him too much. Hit him once. Oh, but see, he can't get caught back. Down goes get because he got too close to him. He can't get that close to him. Now, Barrera is an excellent finisher. Barrera is known as a great finisher. Barrera. There's a lot of time left in this round. He's only out 22 seconds. He should grab. McKinney survives. En el noveno, McKinney visitó la lona otra vez, y aunque sus puños querían seguir, sus piernas ya no respondían con la misma firmeza. Aún así, se aferró a su reputación, a su ego herido, y eso bastó para arrastrarse hacia los últimos rounds. Pero en el 11º, Barrera lo encontró con una combinación brutal. 3 golpes, todos con intención, todos con historia. Cuando cayó una vez más, ya no era solo el cuerpo el que se rendía, era la voluntad, y en el 12º asalto, con ambos agotados y la batalla decidida, el árbitro entendió lo que el público ya sentía. Esto había terminado. No porque faltara tiempo, sino porque ya no quedaba nada más que demostrar. One's a slip. That's the very first hand body shot. And McKinney says, I need a rest. Russell's going to call that a slip, too. That was a legitimate. And his corner watches with their hearts in their throats as he goes. McKinney is a weak fighter now. Barrera ganó, pero no levantó los brazos al cielo con euforia ni gritó al micrófono como un campeón eufórico. Solo bajó los guantes, respiró hondo y observó en silencio el cuerpo rendido de McKinney. No era arrogancia, ni siquiera satisfacción. Era otra cosa, justicia interna. Sabía que esa noche no se trataba de cinturones ni estadísticas, se trataba de reivindicación.
de hacer valer una historia, una cultura, una escuela que muchos aún se empeñaban en menospreciar. Esa noche, el boxeo mexicano no solo pegó, pensó, resistió y enseñó. Con Barrera como mensajero, el mensaje fue claro. No basta con subirse al ring. Hay que entender lo que pesa la mirada de alguien que ha crecido a puño limpio en un gimnasio sin aire acondicionado, bajo pósters de leyendas que lo miraban entrenar como si esperaran algo de él. McKinney, ya sin respuestas ni excusas, aceptó la grandeza que había intentado negar, lo abrazó, lo felicitó, pero ya era tarde, porque hay derrotas que enseñan, pero también humillan. Y esa noche, lo que McKinney se llevó no fue una lección táctica, sino una cicatriz moral. Había cruzado una línea que no se debía cruzar, no porque fuera un tabú, sino porque al otro lado lo esperaba un hombre dispuesto a demostrar que la dignidad tiene puños. Este combate fue más que una victoria, fue una advertencia. Una de esas noches donde el boxeo deja de ser deporte y se transforma en acto simbólico, donde los estilos pelean, pero también las identidades, las heridas colectivas, los silencios acumulados. Cuando eso pasa, el ring ya no mide solo destreza, mide carácter, mide verdad, porque en el boxeo, como en la vida, no alcanza con ser fuerte. Hay que saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo respetar, porque a veces, ganar no es suficiente, y perder con soberbia es condenarse a recordar eternamente el precio de una palabra mal dicha. ¿Crees que McKinney fue víctima de su propia lengua o que Barrera iba a destruir a cualquiera que se atreviera a subestimarlo? ¿Los insultos marcaron el destino del combate o solo aceleraron una verdad que ya venía en camino? Queremos leer tu versión, tu interpretación. ¿De qué lado estás? Aquí, en Boxeo de Oro, no relatamos peleas. Las reconstruimos golpe a golpe, emoción por emoción, como si aún estuviéramos ahí, con la adrenalina en el pecho, el rugido del público en los oídos y la tensión cortando el aire antes del siguiente campanazo.